Mucho se ha escrito y se ha dicho estas semanas sobre el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, como les gusta llamarlo a los medios de la prensa occidental, al país persa, el régimen de los ayatolá. Y quizás una sorpresa o algo que a alguno puede sorprender, que es que una de las mejores síntesis terminó siendo la de este personaje nefasto que estamos viendo en pantalla, un personaje siniestro, aunque la prensa occidental lo presente como un lord, como un señor. Estamos hablando de Larry Fink, el CEO de BlackRock, ese emblema de la especulación financiera. Y para tener una dimensión, este fondo, BlackRock, maneja alrededor de 12 billones de dólares en activos. Y para tomar una dimensión, eso equivale a la sumatoria del PBI de todos los países del mundo, exceptuando a China y a los Estados Unidos. Este señor, integrante del selecto grupo que el analista geopolítico mexicano Alfredo Jalife califica como jinetes del apocalipsis, junto con George Soros, la banca Rothschild y Bloomberg, afirmó recientemente que hay dos escenarios posibles en el conflicto en Irán. O Irán es aceptado nuevamente en el comercio internacional, que esto en criollo querría decir que el sindicato Epstein lo derrotó y consiguió ese tan mentado cambio de régimen, y eso provoca que el costo del barril de petróleo se vaya a $40 nuevamente, o los persas siguen siendo considerados una amenaza y, según dijo, nos vamos a tener que soportar un barril arriba de $100, quizás 150, durante varios años. Lo que esta frase sintetiza indirectamente es lo que hace bastante estamos analizando en estas líneas editoriales. La guerra en Occidente que estamos viendo ahora no es la guerra en Irán. Es la guerra del Occidente colectivo, encabezado por el ente sionista, por Estados Unidos, por los británicos, por Francia, por Alemania, por las élites de esos países, contra el sur global. Graficado, representado, si queremos ponerlo en los BRICS, en la Organización de Cooperación de Shanghái. De ese tamaño es la magnitud de lo que se está viviendo y de los cambios que pueden significar el devenir de la guerra en territorio del Golfo Pérsico, en Irán. Lo que Trump pensó que sería algo de un fin de semana puede haberse convertido en el fin del petrodólar y puede ser la puerta de entrada a un cambio de régimen monetario y financiero del que no tenemos dimensión. Pese a las reiteradas advertencias a funcionarios norteamericanos y a empresarios de empresas importantes de Occidente, de Estados Unidos, que realizó el ministro de Energía de Qatar, Al-Kaabi, el sindicato Epstein bombardeó la infraestructura iraní y la respuesta fue demoledora. Qatar perdió el 17% de su capacidad de producción de GNL. Eso es el equivalente a más de 20.000 millones de dólares que se evaporaron en cuestión de horas, días, y un periodo de reconstrucción que va a tardar como mínimo 5 años. Irán no cerró el estrecho de Hormuz. Para todos no lo cerró. Está cerrado para el clan de las bombas eternas y para sus cómplices. Pagos equivalentes a 2 millones de dólares para buques que tienen que abonarlos en yuanes o en criptomonedas, que luego van a ser transformados en oro físico en la bolsa de Shanghái. Utilización del sistema chino CIPS
que es la alternativa al SWIFT norteamericano, más rápido, más eficiente, para evitar obviamente las sanciones de Occidente a esos pagos. Pagos que están respaldados en yuanes y ese yuan en oro, que termina en bóvedas que está construyendo también China muy silenciosamente en distintas partes del mundo, no solamente en su territorio. Y que de ahora en adelante ese estrecho, que es un enclave, un canal troncal del comercio internacional, va a tener un peaje. Al menos para algunos países va a tener un peaje. Y no es solo petróleo, como decíamos. Es también helio para los celulares, por ejemplo, o para los chips para enfriar, o los fertilizantes, como el amoníaco o la urea, que son derivados o dependen de trabajo con gas. Y la cosa no termina ahí, no termina en Hormuz, porque hasta ahora era solamente ese pasaje. Pero hace unos días el vocero de Ansarolá, de Yemen, ya dijo públicamente que se sumará a la guerra apoyando a Irán y al Líbano. Y si el estrecho de Hormuz fue un problema, si además está cerrado el estrecho de Bab al-Manda que conecta el mar Arábigo con el mar Rojo y eso hacia el canal de Suez, el problema no solo se multiplica, sino que empieza a abarcar a otras esferas que no tienen que ver únicamente con el petróleo, los fertilizantes, el helio, sino un montón de otras cosas. Esto sin mencionar que en las últimas jornadas Hezbollah, que no estaba muerto, como lo habían pintado, empezó a castigar al ente sionista en la frontera sur del Líbano. A esto se podría sumar a las milicias chiitas en Irak, que están dando un revés tras otro, sobre todo contra activos norteamericanos. Con un movimiento estratégico y en muy pocas semanas, ese triángulo Primakov del que hemos venido hablando en varias oportunidades, citando a muchos analistas que empezaron a hablar de ese triángulo, ya no con India, sino con Irán, Rusia, China e Irán, se está haciendo con el control de las mayores fuentes energéticas globales, que son los hidrocarburos, controlando pasos que son claves para el comercio de petróleo y de gas, con Rusia siendo uno de los mayores productores, bloqueando o permitiendo que salga o no salga determinado container o determinado barco, y lo están utilizando para desbancar al dólar. Y está claro que detrás de Irán están Rusia y China, o son dos de los grandes participantes que en silencio, o muy perfil bajo, o en la sombra, o en segundo plano, están ayudando a los persas. Como mínimo, con inteligencia. Y eso ha generado que los golpes que han dado los iraníes hayan sido cada vez más asertivos para con Estados Unidos e Israel. Como afirma en su última columna el analista brasileño Pepe Escobar, es como si los persas hubiesen reinterpretado a Sun Tzu, a Clausewitz y a Kutuzov, el conquistador de Napoleón, en un híbrido completamente nuevo. Irán está rompiendo con la psiquis de sus enemigos. Está despedazando el mito, además, de esa invencibilidad norteamericana. Está infringiendo pérdidas que son millonarias con drones que le salen miles de dólares nada más. Y no solo la pérdida en buques o en aviones o en el gasto militar. Está demostrando que un país soberano puede derrotar a un imperio, así como lo hizo Vietnam en su momento, a un imperio que además tiene el mayor presupuesto militar del mundo y que comparativamente es 35 veces el que gastan los iraníes. En este escenario, sin duda, Europa
será la más perjudicada. Ya no le compra el gas a Rusia, ahora tampoco puede comprar el gas catarí, anda a saber por cuánto tiempo. Deberá comprárselo a Estados Unidos por cifras en comparación bastante más elevadas. Y el resto del mundo está viendo, ese sur global está viendo en tiempo real, mirando atónito, los acontecimientos y clamando porque se llegue un alto al fuego para evitar que las consecuencias sean aún más catastróficas de las que ya van a ser. Mientras tanto, el anaranjado de Peluquín juega a hacer subir o bajar las bolsas con declaraciones rimbombantes, intentando ganar algo de tiempo para encontrar una salida, al menos la menos mala, para salir de un conflicto que no puede ganar y que posiblemente le cueste las elecciones de medio término en noviembre y con ello le cueste o le pueda llegar a costar la presidencia de los Estados Unidos, o sea, del imperio del caos. Irán está logrando en pocas semanas lo que años de cumbres, indefiniciones varias, no pudieron resolver: enterrar al petrodólar. Y con ello, el mundo dominante o dominado por el dólar que conocimos hasta hoy, que se forjó en el calor de la primera guerra del Golfo allá por inicios de los 90, está agónico, está moribundo, está desahuciado, está a punto de expirar. Y con él, muy probablemente, ese sueño talmúdico de Mileikovsky y de su séquito de gestar a sangre y fuego el gran Israel. Tal como concluye Escobar en su artículo, el mundo multipolar o la multipolaridad no nacerá cuando los trajes lean papeles en las salas ejecutivas. Nacerá en el campo de batalla y bajo fuego, contra todo pronóstico.